Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro octavo. Capítulo 4. Al día siguiente, Minea bailó de nuevo delante de los toros, y mi corazón temblaba por ella, pero no ocurrió ningún accidente. En cambio, un muchacho resbaló delante del toro y se cayó, y el animal lo atravesó con sus cuernos y lo pisoteó, de manera que los espectadores se levantaron gritando de terror y entusiasmo. Echaron al toro y se llevaron el cadáver del muchacho, y las mujeres corrieron a verlo y tocaron su cuerpo ensangrentado, respirando excitadas y diciendo: ¡qué espectáculo! Y los hombres decían: desde hace mucho tiempo no habíamos visto una fiesta tan lograda. Y no gemían al pagar las apuestas y al pesar el oro y la plata, sino que se fueron a beber y divertirse en sus casas. Y las mujeres se separaron de sus maridos y se extraviaron de manera que las luces brillaron hasta tarde en la ciudad por lechos ajenos. Pero nadie se ofendió, porque esta era la costumbre. Pero yo reposé solo sobre mi alfombra, porque Minea no pudo acudir a mi encuentro, y por la mañana alquilé en el puerto una litera para acompañarla a la mansión del dios. Ella iba en un carro dorado, tirado por caballos empenachados, y sus amigos la seguían en literas o a pie, cantando y arrojando flores, y deteniéndose en el borde del camino para beber vino. El camino era largo, pero todo el mundo se había llevado provisiones, y rompían las ramas de los olivos para abanicarse, asustando a los corderos de los pobres campesinos y gastando toda clase de bromas. Pero la mansión del dios se levantaba en un lugar solitario al pie de la montaña, cerca de la ribera, y al acercarse a ella la gente fue calmándose, hablando en voz baja, y nadie se reía ya. Pero me es difícil describir la mansión del dios, porque parecía una colina baja y cubierta de césped y de flores, y tocaba a la montaña. La entrada estaba formada por unas puertas de bronce altas, como montañas, y delante de ellas se alzaba un templo donde se procedía a las iniciaciones y donde vivían los guardianes. El cortejo llegó por la tarde, y los amigos de Minea bajaron de las literas y acamparon por el césped, comiendo, bebiendo y divirtiéndose, sin observar siquiera el recato debido a la proximidad del templo, porque los cretenses olvidan pronto. A la caída de la tarde encendieron antorchas y jugaron por los matorrales, y se oían los gritos de las mujeres y las risas de los hombres. Pero Minea estaba sola en el templo, y nadie podía aproximarse a ella. Yo la contemplaba sentado en el templo. Iba vestida de oro, como un ídolo, con un enorme peinado, y trataba de sonreírme desde lejos, pero sobre su rostro no se leía goce alguno. Al salir la luna, le quitaron la ropa y las joyas, y le pusieron una delgada túnica, y sus cabellos fueron anudados en una malla de plata. Después los guardas quitaron los cerrojos y abrieron las puertas. Las puertas se separaron con un ruido sordo, y fueron necesarios 10 hombres para abrirlas, y detrás de ellas solo había oscuridad, y nadie hablaba. Todos contenían la respiración. El Minotauro ciñó su espada dorada y se puso la cabeza de toro, de manera que no tenía ya aspecto humano. Le dieron una antorcha encendida a Minea, y el Minotauro la precedió en el sombrío palacio, y pronto el resplandor de la antorcha desapareció. Entonces las puertas volvieron a cerrarse lentamente. Se corrieron los cerrojos
y no volví a ver a Minea. Este espectáculo me inspiró una desesperación tan profunda que mi corazón era como una llaga abierta por la cual se escapaba toda mi sangre, y mis fuerzas se agotaban, de manera que caí de rodillas y oculté mi semblante en la hierba, porque en aquel instante tenía la certidumbre de que no volvería a ver nunca más a Minea, pese a que me hubiese prometido que regresaría para irse conmigo. Sabía que no volvería, y sin embargo, hasta entonces había esperado y temido, porque me había dicho que el dios de Creta no era parecido a los otros, y que soltaría a Minea a causa del amor que la ligaba a mí. Pero no esperaba ya. Permanecía postrado, y Captá, sentado a mi lado, movía la cabeza y gemía. Los nobles y los grandes cretenses habían encendido antorchas y corrían a mi alrededor, ejecutando danzas complicadas y cantando himnos cuyas palabras no entendía. Una vez cerradas las puertas del palacio, fueron presa de una frenética excitación, y bailaron y saltaron hasta el agotamiento, y sus gritos llegaban a mí como el graznar de los cuervos en las murallas. Pero al cabo de un momento, Captá dejó de gemir y dijo: «Si mi ojo no me engaña, y no creo, porque no he bebido todavía la mitad del vino que soporto sin ver doble, el cornudo ha regresado de la montaña, pero ignoro cómo, porque nadie ha abierto las puertas de bronce». Decía la verdad, porque el Minotauro había en efecto salido de la mansión del dios, y su cabeza dorada brillaba con un resplandor terrible bajo el claro de luna, mientras ejecutaba con los demás una danza ritual golpeando alternativamente el suelo con sus talones. Viéndolo, no pude contenerme. Me levanté, corrí hacia él y agarrándolo del brazo, le dije: «¿Dónde está Minea?». El hombre se soltó y movió la cabeza de toro, pero en vista de que yo no me alejaba, descubrió su rostro y dijo con cólera: «Es indecente turbar las ceremonias sagradas». «Pero lo ignoras, probablemente porque eres extranjero, y por esto te perdono, a condición de que no vuelvas a tocarme. ¿Dónde está Minea?». Ante mi insistencia, dijo: «La he dejado en las tinieblas de la mansión del dios, tal como está escrito, y he salido a bailar la danza en honor del dios. Pero, ¿qué quieres ya de Minea, puesto que has recibido regalos por habérnosla traído?». «¿Cómo has salido tú, puesto que ella se ha quedado?», le dije, colocándome delante de él. Pero me rechazó, y los bailarines me separaron. Captá me cogió por el brazo y me llevó a la fuerza, e hizo bien, porque no sé lo que hubiera sido capaz de hacer en aquel momento. Y me dijo: «¿Eres bestia y estúpido por llamar de este modo la atención? Mejor harías en bailar y divertirte como los demás. De lo contrario, corres el riesgo de despertar sospechas. Te diré que el Minotauro ha salido por una puertecilla lateral, lo cual no tiene nada de sorprendente, pues he ido y he visto al guarda cerrarla y guardarse la llave. Pero quisiera verte beber vino, oh dueño mío, a fin de que te calmes, porque tu rostro se haya contorsionado como el de un poseído, y mueves los ojos como un mochuelo». Me hizo beber vino y dormí sobre el césped al claro de luna, mientras las antorchas se agitaban delante de mis ojos, porque Captá había vertido pérfidamente jugo de adormidera en mi vino. Así se vengó del tratamiento que le había infligido en Babilonia para salvarle la vida. Pero no me encerró en una jarra, sino que me cubrió e impidió que los bailarines me pisotearan, y me salvó la vida, porque en mi desesperación hubiera sido capaz de apuñalar al Minotauro. Toda la noche
veló a mi lado mientras hubo vino, y después se durmió, echándome al rostro su avinado aliento. Al día siguiente me desperté tarde, y la droga había sido tan fuerte que me pregunté dónde estaba. Pero me sentí tranquilo y el espíritu despierto, gracias al soporífero. Muchos de los participantes habían regresado ya a la ciudad, pero otros dormían sobre la hierba, hombres y mujeres mezclados, con los cuerpos impúdicamente desnudos, porque habían bebido vino y bailado y saltado hasta el alba. Al despertar, se vistieron, y las mujeres se arreglaron el peinado, y se sentían incómodas porque no podían bañarse, porque el agua de los arroyos era demasiado fría para ellas, acostumbrados como estaban al agua caliente que manaba de los caños de plata. Pero se enjuagaron la boca y se pintaron los labios y las cejas, y bostezando decían: ¿Quién se queda a esperar a Minea? ¿Y quién se va a casa? Las francachelas, por los matorrales y sobre el césped, habían dejado de divertirles ya, de manera que la mayoría regresó a la ciudad, y sólo los más ardientes amigos de Minea se quedaron con el pretexto de esperar su regreso, pero todos sabían que no había regresado nunca nadie de la mansión del dios. Se quedaban porque durante noche habían encontrado un alma hermana, y las mujeres aprovechaban la ocasión para mandar a sus maridos a casa y desembarazarse de ellos. Esto me hizo comprender por qué en toda la villa no había ni una sola casa de placer, y sí, solamente en el puerto. Después de haber visto sus juegos durante la noche y el día siguiente, comprendí que las profesionales hubieran tenido dificultad en rivalizar con las mujeres cretenses. Pero antes de su marcha, le dije a Minotauro: ¿puedo quedarme a esperar el regreso de Minea con sus amigos, aunque sea extranjero? Me lanzó una mirada de maldad y dijo: nadie te lo impide. Pero creo que en estos momentos hay en el puerto un navío que podría llevarte a Egipto, porque tu espera es vana. Ninguna iniciada ha salido jamás de la mansión del dios. Pero yo afecté un aire estúpido y le dije para complacerle: es cierto que esta Minea me gusta mucho, pese a que está prohibido divertirse con ella a causa de su dios. A decir verdad, no espero que vuelva, pero hago como los demás, porque veo aquí mujeres encantadoras que me miran a los ojos y me meten en las narices pechos apetitosos como no los he visto nunca. Además, Minea era terriblemente celosa y pesada y me impedía divertirme con las demás. Tengo que pedirte perdón también por haberte molestado la noche anterior en mi borrachera, por más que mis recuerdos sean muy confusos. Pero creo haberte cogido por el cuello para pedirte que me enseñases el paso de baile que tan bien y solemnemente ejecutas. Si te he ofendido, te pido humildemente perdón, porque soy un extranjero que ignora todavía vuestras costumbres, y no sabía que estuviese prohibido tocarte, porque eres un personaje sagrado. Le largué todas estas frases, guiñándole el ojo y cogiéndome la cabeza, de manera que acabó considerándome un imbécil, y sonriendo me dijo: si es así, no quiero impedirte que te diviertas, pero trata de no embarazar a nadie, porque siendo extranjero sería indecente. No somos gente morigerada ni de ideas extrañas. Quédate, pues, esperando a Minea tanto tiempo como quieras. Le aseguré que sería prudente y le conté lo que había visto en Siria y Babilonia con las vírgenes del templo,
y me tomó verdaderamente por un tonto. Y dándome un golpe en el hombro, me dejó para regresar a la ciudad. Pero creo que encargó a los guardas que me vigilasen, y creo que dijo también a las mujeres que se divirtiesen a costa mía, porque poco después de su marcha, algunas cretenses se acercaron a mí para anudarme coronas en el cuello y apoyar sobre mi brazo sus pechos desnudos. Me llevaron hacia los matorrales de laureles para comer y beber conmigo. Así conocí la ligereza de sus costumbres, y no se intimidaban en lo más mínimo conmigo. Pero bebí y fingí estar ebrio, de manera que no tuvieron goce alguno conmigo, y me abandonaron tratándome de bárbaro y de cerdo. Captá vino y me llevó sosteniéndome por los brazos y lanzando maldiciones contra mi embriaguez y ofreciéndose a reemplazarme. Ellas se rieron al verlo, y los muchachos se burlaban y señalaban con el dedo su grueso vientre y su cabeza calva. Pero era extranjero, y esto atrae siempre a las mujeres de todos los países, de manera que después de haberse reído de él a sus anchas, se lo llevaron y le ofrecieron vino metiéndole frutos en la boca, apretándose contra él y llamándolo macho cabrío. Así transcurrió la jornada, y yo me cansé de sus placeres y de su libertinaje, porque me decía que no puede haber vida más agotadora, que un capricho que no sigue ninguna ley acaba por cansar antes que una vida ordenada. Pasaron la noche como la precedente, y continuamente mi sueño fue turbado por los gritos de las mujeres que huían hacia los matorrales perseguidas por los muchachos que les arrancaban las vestiduras y se divertían con ellas. Pero al alba todo el mundo estaba cansado y asqueado de no haber podido tomar un baño, y la mayoría regresó a la ciudad, y sólo los más ardientes permanecieron junto a las puertas de bronce. Pero al tercer día se marcharon por fin los últimos, y yo les presté incluso mi litera, que me había esperado, porque los que habían venido a pie no tenían fuerzas para caminar, sino que se tambaleaban por los excesos de la víspera, y me convenía desembarazarme de mi litera, a fin de que nadie me esperase. Cada día había ofrecido vino a los guardas, y no quedaron sorprendidos cuando por la noche les llevé una gran jarra de vino, sino que la aceptaron con gusto, porque tenían pocas diversiones en aquella soledad que duraba un mes entero, hasta la llegada de la nueva iniciada. Su única sorpresa era que yo persistiese en esperar a Minea, porque no había ocurrido todavía nunca, pero yo era extranjero, y me tenían por un loco chiflado. Por esto comenzaron a beber, y habiendo visto al sacerdote unirse a ellos, le dije a Captá: «Los dioses han decretado que debemos separarnos ahora, porque Minea no ha regresado, y creo que no regresará si no voy a buscarla. Pero nadie que haya entrado en esta mansión ha vuelto a salir, y es probable que yo no regrese tampoco. En estas condiciones es mejor que te ocultes en el bosque, y si al alba no he salido, regresa solo a la ciudad. Si te preguntan por mí, di que me he caído desde las rocas al mar, o inventa lo que quieras, porque eres más hábil que yo en este arte. Sin embargo, estoy seguro de no regresar, de manera que puedes marcharte enseguida si quieres. Te he escrito una tablilla de arcilla en la que he puesto mi sello sirio, a fin de que puedas ir a Simira a cobrar mi dinero en las casas de comercio. Puedes también vender mi casa si quieres. Entonces serás libre para ir a donde te plazca. Pero si tienes miedo de que en Egipto te inquieten como esclavo fugitivo, fíjate en Simira y vive en mi casa de mis rentas, y no tendrás que inquietarte por la conservación de mi cuerpo, porque si no encuentro a Minea,
Me es indiferente que mi cuerpo sea conservado o no. Has sido un servidor fiel, aunque algunas veces me hayas fatigado con tus eternas charlas, y por eso lamento los golpes que te he dado, aunque lo he hecho en interés tuyo, y te han hecho mucho bien, de manera que espero no me guardarás rencor. Que nuestro escarabajo te traiga suerte, porque te lo doy, puesto que crees en él más que yo. ¿Dónde voy? No creo tener necesidad del escarabajo. Kaptá permaneció largo rato silencioso, sin decir nada, y después habló así: Oh, dueño mío, no te guardo rencor alguno, pese que a tus golpes fueron algunas veces un poco fuertes, porque lo has hecho por mi bien y según tu leal entender. Pero a menudo has escuchado mis consejos, y me has hablado más como a un amigo que como a un servidor, de manera que había temido algunas veces por tu prestigio, hasta que tus bastonazos restablecían la distancia fijada por los dioses. Pero ahora resulta que Minea es mi dueña también, puesto que ha puesto su pie sobre mi nuca, y debo responder de ella también, puesto que soy su servidor. Por otra parte, me niego a dejarte entrar solo en esta mansión oscura, por muchas razones que sería vano enumerar aquí, de manera que, puesto que no puedo acompañarte como servidor tuyo, ya que me has despedido, y debo obedecer tus órdenes, aunque sean estúpidas, te acompañaré como amigo, porque no quiero dejarte solo, y menos aún sin el escarabajo, por más que piense, como tú, que no nos será de gran utilidad. Hablaba con tan buen sentido y reflexión que casi no lo reconocía, y no gemía como de costumbre, pero considerando insensato mandarlo a la muerte, puesto que uno bastaba, así se lo dije, y le mandé marcharse y no decir tonterías. Pero él era obstinado, y dijo: Si no me permites acompañarte, te seguiré, pero prefiero ir contigo porque tengo miedo en la oscuridad. Por otra parte, esta mansión sombría me atemoriza de tal modo que mis huesos se funden solo al pensar en ella, y por esto espero que me permitirás llevarme una jarra de vino para animarme por el camino, porque sin esto me expongo a aullar de miedo y molestarte. Es inútil que tome un arma, porque tengo el corazón tierno, y siento horror de ver correr la sangre, y tengo siempre más confianza en mis piernas que en las armas, y por esto, si quieres luchar con el dios, es asunto tuyo, pero yo miraré, y te ayudaré con mis consejos. Pero yo le interrumpí. Deja de divagar, y toma una jarra si quieres, pero vámonos, porque creo que los guardas duermen, bajo el efecto del soporífero que les he dado con el vino. En efecto, los guardas dormían profundamente, y el sacerdote también, de manera que pude coger la llave de la pequeña puerta, y nos llevamos también una lámpara y antorchas. Al claro de luna, nos fue fácil abrir la puerta y entrar en la mansión del dios, y en las tinieblas oía los dientes de Kaptá castañetear contra el borde de la jarra. Capítulo 5. Después de haberse dado ánimos bebiendo, Kaptá me dijo con voz apagada: Oh, dueño mío, enciende una antorcha, porque estas tinieblas son peores que las del infierno, que nadie puede evitar. Pero aquí estamos por nuestra voluntad. Soplé sobre las ascuas y encendí una antorcha, y vi que estábamos en una caverna cerrada por puertas de bronce. De esta caverna partían en direcciones diferentes 10 corredores de paredes de ladrillo, y no me sorprendió, porque había oído decir que el dios de Creta habitaba en un laberinto, y los sacerdotes de Babilonia me habían enseñado que los laberintos
se construyeron según el modelo de los intestinos de los animales sacrificados. Por esto, esperaba encontrar el buen camino, porque durante los sacrificios había visto a menudo intestinos de toro. Por eso mostré a Kaptá el corredor más alejado y le dije: «Pasemos por allá». Y Kaptá dijo: «No tenemos prisa, y la prudencia es la madre de las virtudes. Por esto sería prudente asegurarnos poder regresar hasta aquí, cosa que dudo». Y con estas palabras sacó del bolsillo un ovillo de cordel, que ató firmemente a una clavija de madera que hundió sólidamente entre dos ladrillos. En su simplicidad, esta idea era tan cuerda que jamás se me hubiera ocurrido, pero no se lo dije para no perder prestigio a sus ojos. Por esto le dije con rabia que se diese prisa. Avancé por el corredor, teniendo en mi mente la imagen de los intestinos de los toros, y Kaptá iba desenrollando el ovillo de cordel a medida que avanzábamos. Anduvimos errantes, sin fin, por corredores oscuros, y nuevos corredores se abrían ante nosotros, y a veces volvíamos sobre nuestros pasos cuando una pared nos cerraba el camino, y nos metíamos por otro corredor, pero de repente Kaptá se detuvo, husmeó el aire, sus dientes comenzaron a castañetear, la antorcha que tenía en la mano tembló y dijo: «Oh, dueño mío, ¿no notas el olor de los toros?». Advertí, en efecto, un olor que recordaba el de los toros, pero más repugnante todavía, que parecía trasudar de los muros por entre los que caminábamos, como si el laberinto entero hubiese sido un inmenso establo. Pero di orden a Kaptá de avanzar sin husmear el aire, y cuando hubo echado un buen trago, avanzamos rápidamente, hasta el momento en que mi pie tropezó con un objeto, y al agacharme vi que era una cabeza de mujer en estado de putrefacción, que conservaba todavía los cabellos. Entonces supe que no encontraría a Minea viva, pero una sed insensata de saber toda la verdad me indujo a seguir adelante, y empujé a Kaptá prohibiéndole lamentarse, y el cordel iba desenrollándose a medida que avanzábamos. Pero pronto una pared se levantó ante nosotros, y tuvimos que volver sobre nuestros pasos. Súbitamente, Kaptá se detuvo. Sus escasos cabellos se erizaron en su cabeza, y su rostro se puso lívido. Miré también, y vi en el corredor una boñiga de toro seca, pero era del tamaño de un cuerpo humano, y si procedía de un toro, debía de ser éste un animal de tales proporciones que era imposible imaginarlo. Kaptá adivinó mis ideas y dijo: «No puede ser una boñiga de toro, porque un animal de estas dimensiones no podría pasar por estos corredores. Creo que deben de ser los excrementos de una serpiente gigante». A estas palabras bebió un largo trago. Sus dientes castañeteaban contra el borde de la jarra, y yo me dije que aquellos meandros parecían efectivamente hechos para ser seguidos por las ondulaciones de una serpiente gigantesca, y me decidí a volver atrás. Pero me acordé nuevamente de Minea. Una horrenda desesperación se apoderó de mí, y arrastré a Kaptá agarrando en mi mano un puñal que sabía había de serme útil. Pero a medida que avanzábamos, el olor se iba haciendo más fuerte y parecía proceder de una especie de fosa común, y nos faltaba la respiración. Pero mi espíritu se reconfortaba, porque sabía que pronto llegaríamos a la meta. Bruscamente, un lejano resplandor llenó el corredor de un tono grisáceo, y entramos en la montaña,
donde las paredes no eran ya de ladrillo, sino de piedra blanda. El corredor formaba un suave declive, y tropezábamos con osamentas humanas y excrementos de toro, como si nos encontrásemos en el antro de alguna enorme fiera, y finalmente se abrió delante de nosotros una inmensa gruta, y nos detuvimos en el borde de la roca para contemplar las ondas en medio de una pestilencia espantosa. Esta gruta estaba iluminada por el mar, porque podíamos ver sin antorchas bajo una espantosa luz verdosa, y oíamos el ruido de las olas contra las rocas en algún sitio lejano. Pero delante de nosotros, sobre la superficie del mar, flotaba una hilera de gigantescos pellejos de cuero, y pronto nuestros ojos vieron que se trataba del cadáver de un animal enorme, más espantoso que todo lo imaginable y en plena putrefacción. La cabeza estaba metida bajo el agua, pero parecía la de un toro, y el cuerpo era el de una inmensa serpiente con sus circunvoluciones tortuosas. Comprendí que contemplaba el dios de Creta, pero vi también que este monstruo espantoso estaba muerto desde hacía algunos meses. ¿Dónde estaba, pues, Minea? Pensando en ella, pensaba también en todos los que, consagrados al dios, habían penetrado en este antro después de haber aprendido a bailar delante de los toros. Pensaba en los jóvenes que habían tenido que abstenerse de tocar mujer, y en las muchachas que habían debido preservar su virginidad para poder presentarse ante el Dios de luz y felicidad. Y pensaba en sus cráneos y sus huesos que yacían en la mansión oscura, y en el monstruo que los acechaba en los corredores sinuosos, y que les cerraba el camino con su espantoso cuerpo, de manera que su habilidad y sus saltos no le servían para nada. El monstruo vivía de carne humana, y una comida al mes le bastaba, y por esta comida los dueños de Creta le sacrificaban la flor y nata de su bella juventud. Este monstruo debió, sin duda, de salir un día de los abismos espantosos del mar, y una tempestad lo había arrojado a aquella gruta, y le habían cerrado la salida, construyéndole un laberinto para llegar hasta él, alimentándolo con ofrendas humanas, hasta el día en que había muerto, y no podía ser sustituido por otro. Pero ¿dónde estaba Minea? Enloquecido de desesperación, la llamé por su nombre, y toda la gruta resonó, pero Captá me mostró en el suelo unas manchas de sangre ya secas sobre las losas. Seguí este rastro con la mirada, y en el agua vi el cuerpo de Minea, o mejor dicho, lo que de él quedaba, porque reposaba sobre la arena donde los cangrejos la devoraban, y no tenía ya rostro, pero la reconocí por los cabellos. Y no tuve necesidad de ver la herida de espada en su flanco, porque ya sabía que el Minotauro la había llevado hasta allí para herirla por la espalda y arrojarla al agua a fin de que nadie supiese que el dios de Creta había muerto. Tal había sido, sin duda, la suerte de muchos iniciados antes que la pobre Minea. Ahora que veía, sabía y lo comprendía todo. Un grito espantoso salió de mi garganta, y cayendo de rodillas, perdí el conocimiento. Y hubiera ido seguramente a reunirme con Minea si Captá, cogiéndome por los brazos, no me hubiese echado hacia atrás, como me contó más tarde. En efecto, a partir de aquel momento no recuerdo ya nada, salvo lo que Captá me contó. Profunda y misericordiosamente, la inconsciencia me había arrancado a mis dolores y mi desesperación. Captá me contó que durante largo rato gimió al lado de mi cuerpo,
creyéndome muerto, y lloró también por la pobre Minea. Cuando recobró la serenidad me tocó, y se dio cuenta de que vivía, y se dijo que debía salvarme, puesto que no podía hacer nada por Minea. Había visto otros cuerpos devorados por los cangrejos, los cuales reposaban blancos y mondos en el fondo del mar. En todo caso, la pestilencia comenzaba a incomodarlo, y habiéndose dado cuenta de que no podía transportar a la vez la jarra y mi cuerpo, la vació resueltamente y la arrojó al agua, y el vino le dio tal fuerza que consiguió llevarme hasta las puertas de bronce, siguiendo el cordel desenrollado. Después de haber reflexionado, arrolló de nuevo el cordel a fin de no dejar rastro de nuestro paso por el laberinto, y me afirmó haber visto sobre las paredes, en los cruces de corredores, signos secretos que el Minotauro había seguramente trazado para reconocer el camino de dédalos de los corredores. En cuanto a la jarra, la había lanzado al agua para procurar una buena sorpresa al Minotauro cuando efectuara su nueva visita de verdugo. Amanecía en el momento en que me sacó del laberinto y fue a dejar en su sitio la llave en la casa del sacerdote, porque éste y los guardas dormían todavía bajo el efecto de la droga. Entonces me llevó al borde de un arroyo, ocultándome entre las matas, y me lavó el rostro con agua y me dio masaje en los brazos hasta que recobré el conocimiento. Pero no conservo el menor recuerdo, porque no recuperé mi espíritu hasta mucho más tarde, cuando nos acercábamos a la villa, y Captá me sostenía por los brazos. A partir de entonces me acuerdo de todo. No recuerdo haber sentido entonces un profundo dolor, y no me acordaba mucho de Minea, que era como una sombra lejana en mi memoria, una mujer conocida antaño, en otro mundo. En cambio, me decía que el dios de Creta estaba muerto y que el poderío cretense iba a derrumbarse tal como estaba escrito en las predicciones, y a mí no me contrariaba, pese a que los cretenses hubiesen sido amables conmigo, y su existencia despreocupada fuera como una espuma resplandeciente en el borde del mar. Acercándome a la villa, experimentaba júbilo al decirme que aquellas mansiones se retorcerían bajo las llamas, y que los gritos de las mujeres en celo se transformarían en aullidos de agonía, y que la cabeza del Minotauro sería aplastada a golpes de maza y hecha pedazos cuando llegase la hora del reparto del botín, y que nada quedaría del poderío cretense, sino que la isla se hundiría en las ondas de las cuales había emergido junto con el monstruo. Pensaba también en el Minotauro, y no solamente con cólera, porque la muerte de Minea debió de ser dulce, y no había tenido que huir delante del monstruo usando de todas sus fuerzas, sino que había perecido sin saber muy bien lo que ocurría. Pensaba en el Minotauro como en el solo hombre que sabía que su dios estaba muerto, y que Creta iba a derrumbarse, y comprendía que el secreto era pesado de llevar. No alimentaba ningún odio, sino que iba canturreando y riéndome estúpidamente con Captá, que me sostenía, de manera que éste podía fácilmente explicar a la gente con quienes nos cruzábamos que estaba todavía ebrio a causa de haber esperado a Minea demasiado tiempo, lo cual era comprensible, puesto que era extranjero y no conocía bien las costumbres del país, e ignoraba que no era decente mostrarse ebrio por la calle en pleno día. Captá acabó encontrando una litera y me llevó a la hostería, donde pude beber mucho vino a mis anchas, y después me dormí larga y profundamente. Al despertar,
me sentí de nuevo fresco y dispuesto a todo. Y alejado ya de todo el pasado, de manera que pensé en el Minotauro y me dije que podría ir a matarlo, pero pensé que aquello no me proporcionaría ni provecho ni placer. Hubiera podido revelar a la gente del pueblo que su dios estaba muerto, a fin de que prendiesen fuego a todo y corriese la sangre por la villa, pero tampoco aquello me hubiera procurado provecho ni goce. Verdad era que, hablando así, hubiese podido salvar la vida de todos los designados para entrar en la casa del dios, pero sabía que la verdad es un puñal desnudo en la mano de un niño, y que se vuelve contra el que lo lleva. Me decía que el dios de Creta no tenía nada que ver conmigo, puesto que no me devolvería a Minea, y que los cangrejos y los camarones desnudarían sus delgados huesos que reposaban sobre la arena para toda la eternidad. Me decía que todo aquello había estado escrito en las estrellas desde mucho antes de mi nacimiento. Estos pensamientos me procuraban consuelo, y así se lo dije a Captá, pero me contestó que debía de estar enfermo y necesitaba reposo, y no permitió que nadie fuese a verme. En general, estaba bastante descontento de Captá, que me llevaba constantemente comida a pesar de que no tenía apetito, y hubiera preferido vino. Tenía una sed inextinguible, que sólo el vino era capaz de calmar, y me sentía más tranquilo cuando el vino me hacía ver las cosas dobles. Entonces me daba cuenta de que nada es como aparenta serlo, ya que un bebedor ve doble cuando ha bebido, y lo cree verdad, pese a que sabe que no lo es. Esta era, a mi juicio, la esencia de todo saber, pero cuando trataba de explicárselo pacientemente a Captá, no me escuchaba, y mandándome acostar, me hacía cerrar los ojos para calmarme. Sin embargo, me sentía tranquilo y calmado, como un pez muerto en un bocal, y no quería tener los ojos cerrados, porque entonces veía cosas desagradables, como en un agua estancada los huesos humanos blanqueados de una cierta Minea a quien había conocido un día, mientras ejecutaba una danza complicada delante de una serpiente con la cabeza de toro. Por eso no quería tener los ojos cerrados, y buscaba mi bastón para apalear a Captá, del que estaba asqueado. Pero él lo había escondido, así como el puñal tan precioso que había recibido como regalo del comandante de los guardas hititas del puerto, y no lo encontraba cuando quería ver manar la sangre de mis arterias. Y Captá tuvo la osadía de negarse a llamar a mi casa al Minotauro, a pesar de mi insistencia, porque hubiera querido discutir con él, ya que me parecía el único hombre del mundo capaz de comprender mis profundos puntos de vista sobre los dioses, la verdad y la imaginación. Y Captá se negó también a traerme una cabeza de toro ensangrentada para poder discutir con ella sobre los toros, el mar y las danzas delante de los toros. Rechazaba incluso mis demandas más modestas, de manera que estaba seriamente irritado contra él. Más tarde me di cuenta de que en aquel momento estaba enfermo, y no trató siquiera de recordar mis pensamientos de entonces, porque el vino me debilitaba el espíritu y turbaba mi memoria. Pero creo, sin embargo, que el vino me salvó la razón. Y, con mi fe en los dioses y en la bondad humana, me ayudó a pasar el peor momento, una vez hube perdido a Minea. El río de mi vida se detuvo en su carrera y se extendió en un vasto estanque bello a la vista, que reflejaba el cielo y las estrellas,
pero si se probaba a hundir en él un bastón, el agua era baja y el fondo estaba lleno de limo y podredumbre. Después vino el día en que me desperté en mi albergue y vi a Captá sentado en un rincón de la estancia, llorando suavemente y moviendo la cabeza. Incliné la jarra de vino con mis manos temblorosas y después de haber bebido, le dije: ¿Por qué lloras, perro? Era la primera vez desde hacía mucho tiempo que le dirigía la palabra, porque estaba harto de sus cuidados y de su idiotez. Levantó la cabeza y dijo: En el puerto hay un bello navío que apareja para Siria, y será probablemente el último antes de las grandes tormentas del invierno. Por esto lloro. Y yo le dije: Ve pronto a embarcarte antes de que te apalee, porque estoy hastiado de tu odiosa presencia y de tus incesantes lamentaciones. Pero tuve vergüenza de mis palabras y dejé la jarra de vino, experimentando un dulce consuelo a la idea de que existía en el mundo un ser que dependía de mí, aun cuando no fuese más que un esclavo fugitivo. Pero Captá dijo: En verdad, oh dueño mío, también yo estoy harto de ver tu embriaguez y tu vida de cerdo, hasta el punto de que el vino ha perdido todo sabor para mi boca, cosa que jamás hubiera creído posible, y he renunciado incluso a beber cerveza. Los muertos están, de manera que creo que haríamos bien en largarnos de aquí mientras estemos a tiempo de hacerlo. Has arrojado ya por la ventana todo el oro y la plata que has ganado en tus viajes, y no creo que con tus manos temblorosas seas capaz de curar a nadie, puesto que no eres casi capaz de llevarte una jarra a los labios. Debo confesar que al principio veía con gusto cómo bebías para calmarte, y yo te inducía a beber, y he desprecintado para ti nuevas jarras, y yo bebía también, y me jactaba con los demás: Mirad qué dueño tengo, bebe como un hipopótamo, y ahoga todo su oro y su plata en las jarras de vino, llevando una vida de placeres. Pero no me jacto ya, porque siento vergüenza de mi dueño, porque hay un límite a todo, y tú te lanzas siempre a los extremos. No censuro al hombre que lleva un vaso de más, y se pelea en las esquinas, y se despierta en una casa de placer, porque es una costumbre razonable que consuela maravillosamente el espíritu en el dolor, y durante mucho tiempo he practicado esta receta. Pero esta embriaguez se remedia fácilmente con cerveza y pescado seco, y se vuelve al trabajo, como los dioses lo han prescrito y lo exigen las conveniencias. Pero tú bebes como si cada jarra fuese la última de tu vida, y temo que bebas para morirte. Pero si quieres hacerlo, ahógate, con preferencia en una barrica de vino, porque este método es más rápido y más agradable, y no tienes que avergonzarte de él. Yo reflexionaba sobre sus palabras y contemplaba mis manos, que habían sido las de un hombre que curaba, pero que temblaban ahora como si tuvieran voluntad propia y no pudiese dominarlas. Entonces pensé en todo el saber que había acumulado en tantos países y comprendí que todo exceso es una locura, y que tan insensato era exagerar en el comer y beber como en el dolor y la alegría. Y por esto le dije a Captá: sea como tú desees, pero debes saber que estoy perfectamente al corriente de todo lo que acabas de decir, y que tus palabras no ejercen influencia alguna sobre mis decisiones, sino que son como el zumbido inoportuno de las moscas en mis oídos. Pero voy a dejar de beber ahora. Durante algún tiempo no abriré una sola jarra de vino. He conseguido, en efecto, ver claro en mí,
y quiero abandonar Creta y regresar a Cimira». Al oír estas palabras, Captá saltó de júbilo, riéndose de un lado a otro de la estancia, a la manera de los esclavos. Después salió a preparar nuestra marcha, y el mismo día nos embarcamos. Los remeros metieron los remos en el agua y sacaron el navío del puerto, pasando por delante de centenares de navíos y barcos de guerra cretenses, con los cascos cubiertos de rodelas de cobre. Pero ya afuera, los remeros tiraron sus remos. El capitán ofreció un sacrificio al dios del mar y a los de su camarote, y mandó izar las velas. El navío se inclinó, y las olas azotaron su casco con violencia. Pusimos proa a las riberas de Siria, y Creta desapareció bajo el horizonte como una nube azul, una sombra o un sueño, y a nuestro alrededor no quedaba más que la inmensidad agitada del océano.